la semana pasada, a finales de la semana pasada, nos enteramos que una vulnerabilidad más a una instancia gubernamental, una más, solamente que esta es distinta. Es potencialmente la filtración más grande en la historia del país. Más grande que, o sea, del vuelo que han tenido, por ejemplo, Meta, bueno, Facebook en su momento, ¿no? Apple o Google. Fueron 6 teras de información robada a la Sedena. El grupo se identificó como Guacamaya y previamente ya habíamos escuchado de ellos porque habían obtenido información de milicias y policías de varios países de América Latina. Ahora dijeron, tenemos 6 teras, la gente tiene que saber todo esto. Tengan los 6 teras y esos son millones de papeles, pero neta, millones. Hay varios como escándalos dentro de la misma filtración, comenzando con que la vulnerabilidad en realidad no es nueva. La vulnerabilidad se había identificado desde el año pasado. Primero hablábamos de una vulnerabilidad identificada como Proxy Shell de la plataforma Microsoft Exchange. Y la vulnerabilidad en teoría se habría reportado entre abril y mayo del 2021. Después nos enteramos que no, por un comunicado oficial de Grupo Guacamaya, que en realidad utilizaron otra. El caso es que dice Guacamaya que ellos tienen la información para saber que más gente tiene acceso o tuvo acceso a los servidores de la Sedena y por tanto a los 6 teras. O sea, no solamente ellos. Lo que ellos están haciendo es, obtengo la información y la filtro a cualquier persona que yo considere que le puede dar buen uso de ella, ya sea a través de su divulgación, porque consideran que es importante que se divulgue. Ellos están haciendo una especie de filtro para la gente a la cual le están dando la información, comenzando por dársela así a activistas, a periodistas, porque al final obviamente estamos hablando de millones de documentos y me decía un especialista en ciberseguridad con el que platiqué la semana pasada, son tantos que es inevitable que haya ahí información que sea de seguridad nacional. Y lo primero que supimos del caso fue, me decía también alguien más de Stellar Cyber, que tenemos ahí la entrevista completa en el sitio, me decía, obviamente lo primero que salió fue que, como que el chisme, ¿sabes? Como la onda politicona, que era como, seguramente lo vieron, como la salud del presidente, que fue en realidad esta cosa del cateterismo que le supimos hace algunos meses. Pero los documentos tienen muchas cosas más importantes que eso. Muchas más. Empezando, esto lo vamos a platicar más adelante, pero empezando con un poco de información en cuanto a Pegasus, el eterno tema de Pegasus. El caso es que platiqué con varios, pero todos estaban muy sorprendidos que la vulneración no es nueva. Esto quiere decir que la Sedena no tiene a alguien pues en controles revisando quién está accediendo a sus servidores, considerando que dice Guacamaya que se tardaron un mes en descargar los 6 teras. Estuvieron un mes forevereando con monitores encendidos, descargando la información, no sé a través de cuántas computadoras. Guacamaya no dice eso. Pero un mes conectados a los servidores y no hubo nadie que se diera cuenta de que había un tráfico anormal en los servidores de la Sedena. Estaban hasta la cocina, ¿no? O sea, nadie. Ahí dentro. Nadie. La Sedena, aparte, o sea, hubo mucho tiempo para que conociéramos una postura oficial de la Sedena. Nadie quería decir nada. Esto pasó como entre el jueves y el viernes. Ya le están echando carrilla a Gonzalo por sus incorregibles comentarios en el chat. No, una cosa de escándalo. Neta, de escándalo. Obviamente, es tanto el material que nos va a dar para semanas. Decía Iram Camarillo en una entrevista, platiqué yo con él, pero lo dijo en una entrevista aparte, decía, o sea, si hay gente lo suficientemente hábil que quiera analizar esto y se genera sus propios scripts, pues en una de esas, pues buena onda se va a tomar semanas. Pero ahora, como estamos hablando de millones de documentos, pues es muy probable que nos den los 6, los 8, los 10 meses y sigamos escarbando cosas. Lo que me parece principalmente preocupante es que el tema se detectó. La Auditoría Superior de la Federación emitió una recomendación el año pasado diciéndole a la Sedena, oye, la neta es que te está haciendo falta dinero y tienes ahí unas vulnerabilidades que se podrían corregir tan simple como poniendo un administrador y ejecutando las actualizaciones. No más lejos de eso.
Y bueno, obviamente con un administrador, la Sedena se habría dado cuenta de que había este tráfico anormal. Pero vaya, fue una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación. Esa cosa existe. Hay un documento en el que le dijeron a la Sedena, ¿sabes qué? Tus servidores como que están ahí, como que nomás tirados ahí. A ver quién se topa con ellos. Y considerando las cosas que pasó con Pemex, con Secretaría de Economía, con Lotenal más recientemente, los DDoS al INAI y a la plataforma de transparencia, yo no veo cómo nos pasó. ¿Cómo ves, Eric? Pues primero mal, ¿no? Porque si ya tienen antecedentes y muy cercanos, no es posible que no le hayan asignado a alguien como cuidar los documentos. Y después, como dices, que estén un mes ahí, es como si alguien se metiera a las bases militares un mes y ahí estuviera viendo qué se hace. Sí, ahora, obviamente no estamos hablando como de cualquier hijo de vecino, ¿no? Que entró a los servidores. Sí. Grupo Guacamaya tiene ahí un buen historial. Y Grupo Guacamaya se identifica como hacktivistas. Que es... en realidad los hacktivistas tienen como su causa. Causas que normalmente chocan como con intereses políticos progubernamentales. Pero llevan sus acciones a la red y eso quiere decir desde infiltraciones de este tipo hasta ataques de DDoS, ¿sabes? Hay una cosa medio gris en cuanto a cómo operan los hacktivistas y el hacktivismo en general. Incluso estaba viendo en Twitter en la semana que varios grupos feministas estaban diciendo que ya estaban ahí sus nombres y sus datos. Sí, de los que tienen acceso. Es que ese es un tema, ¿no? Mismo justamente, ajá. Sí, o sea, los datos personales, pues. O sea, sí, exacto. Porque evidentemente, o sea, millones de documentos de la Sedena no solamente tienen como datos de la Sedena, sino de gente que trabaja dentro en operativos militares, pero también, por ejemplo, de colectivos. ¿Qué vas a decir, Mau? Fíjate, no sé si el cálculo sea el correcto, pero dice Uriel que descargar esos 6 teras en el tiempo que se tardaron será como descargar 2.5 megas por segundo. O sea, sí era una transferencia de información pues bastante corta, ¿no? O sea, pues, yo creo que tiene mucho que no descargo algo de solo 2.5 megas por segundo, ¿no? Entonces, por ahí también comentaban que si hay como la posibilidad de que sea alguien como desde adentro, que como que ofrezca estas vulnerabilidades o algo así, Steve. No sé si haya como alguna postura o alguna sospecha de este tipo de cosas. La verdad es que no ha habido, pero considerando también que las filtraciones, o sea, la vulnerabilidad no es no es cosa del otro mundo, ¿sabes? O sea, no es que necesitara siquiera las credenciales de alguien para entrar a los servidores. Eso no pasó, no era necesario. Okay. Yo creo que tiene más que ver como con una deficiencia estructural de protección y de descuido de la ciberseguridad nacional. Bueno, de dependencias, pues, me refiero, como ya sea de dependencias o de órganos desconcentrados, considerando todos los antecedentes de los últimos 2-3 años. Creo que es más bien una falla de protección. Porque al final yo no estoy seguro de que Guacamaya tuviera contactos en milicias de Chile, de Perú, de Colombia, que fueron algunos de los vulnerados, ¿sabes? Necesitaría tener una red de contactos bastante amplia. No es imposible, pero sí lo veo improbable. Es más común como en dependencias, como dices, de gobierno, ¿no? O sea, porque incluso cuando se hace ese tipo de cosas a empresas grandes, como pasó hace poco con Rockstar, es muy escandaloso, ¿no? Porque sabes que al ser empresas privadas generalmente tienen una infraestructura de seguridad de sus servidores y de información pues bastante más amplia, ¿no? Y cuando ves, o sea, desde que vas a una dependencia de gobierno y ves que siguen usando Windows XP o cosas así, pues ya te imaginas cuál es el nivel de seguridad que tienen para su información. Me decía, ahorita se me acaba de olvidar el nombre del vocero de Stellar Cyber, pero me decía, yo creo que es como un desaseo en la higiene de la ciberseguridad, y esto no lo dijo él, pero lo agrego yo. Yo creo que es más bien como la poca importancia que se le da a la deja toda la seguridad de los datos, porque estoy seguro de que hay documentos físicos que existen en cuarteles y que están mega custodiados, sino más bien como respeto a la seguridad de datos en internet, ¿sabes? En la nube. Como eso te lo pueden acceder y necesitas mantener actualizados los archivos y explicarle seguramente eso a gente que no tiene tanto tiempo como con cosas de la nube. No creo que tampoco sea tan sencillo, pero estamos hablando de la Sedena, o sea, y creo que el que haya ese desaseo y este descuido, ese tipo de seguridad,
es lo que lleva a declaraciones tan desafortunadas como por ejemplo lo que dijo el presidente la semana pasada, que dijo algo así como, no, pues a mí me parece que no hay especialistas en estas cosas en México. Ah, cierto. Entonces tuvo que haber sido de fuera. Porque no hay gente en México que le sepa esto. O sea, esto es muy avanzado. Sí, sí. Es como de película, ¿no? Porque actualmente la gente usa la palabra hackeo como todavía algo medio de ciencia ficción, ¿no? Como de, no, un hacker es así, alguien súper inteligente. Y es como de, pues ni tanto, ¿no? O sea, ya hay maneras más fáciles. O sea, yo siento que le dicen como al titular de la Sedena, le dicen como, sí, nos hackearon, y se imaginan como justo esta cosa, como las 20 computadoras y la pantalla máscara negra de con Anonymous. Números verdes, así. Ajá, exacto, muy exacto, rápido. exacto. Ajá. O sea, creo que ese nivel de poco entendimiento estamos. Y obviamente la gente con la que yo platiqué estaba muy indignada, porque era como, tú, yo trabajo en México, me dedico a la ciberseguridad. Claro. Sé todo esto. Esta es una cosa que debimos haber arreglado hace 2 años. O sea, ni siquiera es una cosa súper sofisticada. Y dime a mí, cuando me echaron una llamadita y me dijeron, o me han dicho de alguna dependencia de gobierno, oye, necesitamos ayuda. Nadie. ¿No? No, horrible. O sea, horrible. Y eso, creo que es mucho desconocimiento. Ese es el problema. Y creo que al mismo tiempo no ayuda como a este clima de la misma gente de ciberseguridad, ¿sabes? Los indigna mucho que sea como, ¿cómo es posible que estemos pasando esto y se diga, nah, es que en México no se sabe, ¿sabes?